Hoy es un encuentro que es una invitación a trabajar, eh, así que cuento un poco de qué se trata esta propuesta nueva que vamos a llevar adelante con Joica, que para mí es un gusto participar y hasta un poco pertenecer a ese espacio, con lo cual me pone muy contenta mantener el intercambio. Les decía que este encuentro es una invitación a trabajar, es a retomar el trabajo que se propuso Lacan en su Retorno a Freud, no solo recuperar las bases subversivas del planteo freudiano, sino también rescatar una rigurosidad clínica que se había perdido. Es interesante, les recomiendo ya una lectura, leer en el escrito que justamente se llama La cosa freudiana o el sentido del retorno a Freud en psicoanálisis, que es la ampliación de una conferencia que dio Lacan en la Clínica Neuropsiquiátrica de Viena en 1955. Ahí recuerda Lacan que le habían hecho un homenaje a Freud en 1953, le ponen en la casa consultorio de Vergasse 19, ¿no? Le pusieron una placa en donde recordaban que ahí había vivido y trabajado aquel que creó el psicoanálisis, ¿no? Hay una novedad absoluta, pero Lacan se lamenta que ese acto de homenaje no fue llevado adelante por la Asociación Internacional de Psicoanálisis, lo cual para Lacan va a decir, una falla sintomática de aquellos que justamente Freud les dejó el cuidado de la transmisión del psicoanálisis, y que, sin embargo, digamos, los que pusieron la placa fueron los de la Federación Mundial para la Salud Mental, y aquellos que podrían haber sido los custodios de la transmisión del psicoanálisis, en algún sentido Lacan se lamenta que dejaron de orientarse por los conceptos psicoanalíticos. Entonces, lo que les propongo en esta oportunidad, en este programa de actualización de los conceptos del psicoanálisis, es tomar el punto de partida de Lacan, que es el retorno a Freud, pero sobre todo a la escritura de Freud. Nos interesa tomar esta apuesta de Lacan, que en este texto que yo les comentaba, 1955, Lacan dice hace 4 años, o sea, desde 1951, que le consagra, hace 4 años que le consagra un seminario de 2 horas, todos los miércoles, de noviembre a julio, y dice Lacan, no llegué ni a la 4ª parte de su obra. Y esa tarea que Lacan se da de la lectura de Freud, podríamos decir que lo continúa a lo largo de toda su enseñanza. Son textos a los que se dedica con un método muy particular, que es la disciplina del comentario. La disciplina del comentario es hacer responder a los textos preguntas que incluso muchas veces no tienen por qué estar entre signos de interrogación, pero que son preguntas que hacemos al texto en donde aparecen los impases, los puntos de contradicción, los contrastes, los giros. Fíjense que este método de la disciplina del comentario es entonces, en el mismo procedimiento, darle valor a la palabra escrita. A Lacan le interesa volver a sentar la práctica del psicoanálisis en relación a la palabra, trascender las versiones imaginarias que habían dominado hasta ese momento y formalizar llevando adelante un ejercicio de lectura a partir del concepto de estructura, ¿no? Que le va a otorgar justamente un valor central a la función de la palabra y al campo del lenguaje,
y que se encuentra en Freud, y es lo que vamos a realizar en este trabajo, en un estado práctico. De modo que, yo les decía, en este programa nos interesa retornar a un trabajo de lectura sobre los textos. No debemos soslayar, diría, que los textos que leemos de Freud son sus escritos. Aún las conferencias que Freud dictó, luego dejó de ella testimonios escritos, ¿no? Freud era alguien que gozaba de una memoria prodigiosa, con lo cual dice Strachey, su comentador, que prácticamente los escritos sobre su conferencia tienen una fidelidad absoluta, ¿no? De modo tal que la enseñanza de Freud no es oral. Así que ir a la letra freudiana es el trabajo que Lacan realiza. Quizás nosotros debamos situar que esa lógica es solidaria del concepto de inconsciente, en el que se trata de una escritura. Y en base a este eje, podemos hacer incluso una serie, tal vez heterogénea, pero que vamos a encontrar que la escritura es una constante. Fíjense la serie que voy a realizar con ustedes. La carta 52 a Fliss, en donde Freud ubica que nuestro mecanismo psíquico se ha generado por estratificación de huellas mnémicas, signos, que experimentan retranscripciones, y que Lacan, en el seminario 6, no duda en considerar que ahí hay una verdadera topología de significantes. Carta 52. El síntoma, o sea, voy a hacer una serie en donde voy a situar cómo, digamos, esa escritura de los textos de Freud al mismo tiempo recorta la escritura que para Freud está en juego en la dimensión del inconsciente. El síntoma, entonces, en la neurosis, resultado de un conflicto, cosa que sabemos. Pero la dimensión del conflicto es esencial para ubicar que se trata de un sujeto no formulado hasta Freud, un sujeto nuevo, pero un sujeto que es efecto de un conflicto entre dos cadenas de pensamientos inconscientes, que no tienen otra materialidad que la palabra. Y sin embargo, su eficacia es tal que produce un sujeto dividido. Continúo con la serie. El sueño como una escritura en imágenes, el sueño como jeroglífico, que recordemos que un jeroglífico solo puede ser leído si pierde su carácter figural, figurativo, para adquirir el valor de una letra que se da a leer. Sometido al igual que el síntoma, el jeroglífico, el sueño, a las leyes del inconsciente, el proceso primario, condensación y desplazamiento, que rigen la cadena asociativa, que no es más que una cadena de pensamientos, de palabras. Continúo con la serie. La pulsión, como un montaje gramatical, cuyas formulaciones dan cuenta de lo producido por la palabra, pero que escapa a su dominio. Lo cual corre en ese sentido al psicoanálisis del terreno del idealismo, del eidos platónico, de la idea de una salida de la caverna platónica, ¿no? En una especie de ascesis del saber, o del conoce a ti mismo, ¿sí? No es algo que el psicoanálisis se proponga, ese conócete a ti mismo inscripto en el templo de Apolo en Delfos, lugar también del oráculo. El psicoanálisis no es del orden de la práctica de la confesión, no es del orden del oráculo, no es la ascesis de un saber. Continúo con la serie. La fantasía, como el precipitado de una frase que es núcleo y sostén de las neurosis, y que el análisis permite ubicar en una simple, fija y monótona frase. El superyo, como una orden, un mandato, que no puede más que ser oído, por lo tanto, hecho de palabras, palabras preconscientes, pero cuya fuerza procede de una voz que no se reduce al significante
y que incluso puede adquirir la modalidad mortificante del silencio pulsional. O sea, como ven, no dejé de remitirme a la dimensión de la escritura en los escritos freudianos. Entonces, será la lectura lacaniana la que nos llevará a leer a Freud, sin solapar sus diferencias epistemológicas. Nosotros podemos sostener que hay una lectura fundante de Lacan, que puede verificarse en la permanente referencia, tanto en los últimos seminarios como en los escritos. Por eso digo, esta tarea que Lacan se dio de tomar los escritos freudianos, me encanta llamarlos así, escritos freudianos, es una tarea que no abandonó hasta el final de su enseñanza. De modo que el abordaje de los textos freudianos se vuelve imprescindible en una especie de trabajo de ida y vuelta si queremos acercarnos a Lacan. O sea, ir con Lacan a Freud para acercarnos a la enseñanza de Lacan. En el trabajo, entonces, con los textos en los que podremos ubicar la genealogía freudiana de conceptos de Lacan, sus puntos de apoyo y las diferencias que le permiten ir más allá de Freud, fundando una nueva escuela, pero no sin Freud. Por un lado, como decía al principio, Lacan rescata las bases subversivas del planteo freudiano, que no debemos olvidar que constituyeron un escándalo simbólico que conviene recordar, porque nosotros estamos demasiado familiarizados con esa subversión que Freud produjo, pero que tiene toda su actualidad y siguen dando que hablar, podríamos decir. El acto de Freud de creación del psicoanálisis, esa placa que pusieron en 1953 en Vergase 19, conmemora el acto de Freud, entonces, de creación del psicoanálisis, implica la imposibilidad de una vuelta atrás desde distintas aristas que aún hoy podemos interrogar. Ya, digamos, no es más, la civilización no es más lo que era a partir de Freud. Podemos situar varias aristas de esa subversión freudiana que es nuestro legado, mantener esa antorcha, diría, esa antorcha de la subversión. Para dar algunos ejemplos, la posición diferencial de Freud respecto a su época, que le otorgó otro lugar al padecimiento, ya que en lugar de cancelar el dolor, piensen que, digamos, el ideal médico es que alguien consulte por un padecimiento y que ese dolor sea cancelado, ¿no? Eso es lo que alguien con algún dolor espera. Sin embargo, digamos, Freud, en lugar de ir a la cancelación del dolor, que podría haber sido tóxica, no la cancelación por la vía del fármaco, digo tóxica no en el sentido de la intoxicación, sino en el sentido de la idea del remedio, el farmacón, Freud, en lugar de ir directo al farmacón, se propuso interrogar ese dolor, hacerlo hablar, con lo cual esa posición denota el valor en estado práctico de la palabra, que con Lacan adquiere todo su espesor. Continúo con la subversión antorcha que creo que debemos mantener. El planteo de la sexualidad, y sobre todo de la sexualidad infantil, tan actual para discutir, y que ya el solo enunciado de sexualidad infantil lo separa de cualquier genitalidad, que implicó además la puesta en cuestión de términos como el de necesidad, instinto, satisfacción, incluso es superadora de la oposición entre naturaleza y cultura. Freud va a romper con esa oposición, así como va a romper con la lógica del arco reflejo, de estímulo-descarga, de acción específica.
que justamente es una ruptura con lo natural y con lo adaptativo. El descentramiento del yo, la producción de una ruptura con el sujeto del conocimiento. El yo no es amo en su propia casa. La puesta en cuestión del cogito cartesiano, un cambio de marco epistémico, ya que si bien todos coincidimos, Lacan es lo que es, digamos, lo ha puesto de manifiesto, el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia. Sin embargo, si bien Freud se sirvió de la duda, como Descartes, no se sirvió de la duda para fundar el ser, sino más bien el develamiento de una verdad a la cual el yo, digamos, no tiene acceso. Propuso al mismo tiempo correrse de la cosmovisión, ya que el psicoanálisis no funciona, nos dice el mismo Freud, como la guía del viajero, ¿no? Que nos indica cuál es el camino de la vida. En fin, la lista de las conmociones que Freud ha producido podría continuar y podríamos sumar. Conmociones. Quisiera mencionar, digamos, los ejes temáticos con los que me interesa abordar los textos a lo largo de 9 unidades que propuse plantear, si bien tienen un ordenamiento cronológico en el trabajo que les propongo de los textos, hay una lógica que subyace en el recorrido. Por supuesto, el trabajo, si bien es, les propongo un trabajo exhaustivo, no es más que fragmentario, en donde seguramente muchos temas y textos van a quedar por fuera de esta propuesta inicial, propuesta que, digamos, tiene 2 tiempos. El primer tiempo es justamente plantear la lectura lacaniana de los textos freudianos, de los escritos freudianos, para después poder ir a los escritos propios de Lacan, ¿sí? En una lectura sistemática de los escritos. Eso es lo que se propone en algún sentido este programa, ¿no? Un trabajo sistemático de los escritos freudianos y un trabajo sistemático de los escritos lacanianos, en donde consideramos que el trabajo de los textos de Freud es una condición necesaria para acercarnos a los escritos de Lacan. Entonces, yo les voy a ir comentando, digamos, el propósito. Si alguien tiene el programa a mano puede ver cuál es la propuesta de los textos, pero me interesa sobre todo comentarles a qué apuntamos en cada unidad. Les comentaba que eran 9 unidades las que yo había propuesto en un trabajo de 2 clases por unidad, ¿no? Como les digo, lo que me interesa es usar el texto, leer el texto, trabajar comentando el texto. Por eso ustedes van a ver que en el programa hay no solo la mención del texto, sino las páginas que me interesa que tomemos, porque los textos están recortados para producir en ellos una lectura. Ustedes saben que los textos uno puede, los textos están vivos, digamos, ¿no? Hay que buscar, digamos, el eje con el cual uno quiere leer ese texto. A mí me gusta mucho usar la metáfora de lectura, ¿no? Como cuando en la partitura musical uno dice que esa partitura hay que leerla en clave de sol. Bueno, esa clave de sol va a ordenar la lectura de esa partitura. Bueno, con la misma lógica, lo que yo les voy a proponer son claves de lectura para recortar esos textos, que como son textos que yo considero que están vivos, uno puede darles el eje que quiere recortar para poder leer ahí ciertos conceptos en particular. Entonces,
En el primer punto, digamos, lo que nos interesa situar es la dimensión de memoria inconsciente. Como yo comentaba en un principio, la idea de conflicto psíquico es la condición del sujeto del inconsciente. O sea que no se trata, fíjense cómo se revierte cierta lógica, no se trata de un sujeto en conflicto, sino que se trata de un conflicto que produce un sujeto. ¿Qué sujeto? El sujeto que le concierne al dispositivo analítico, que es un sujeto dividido en el campo de las representaciones. Entonces, es interesante que desde muy temprano Freud va a ubicar el síntoma no como el efecto de una vivencia, sino como el efecto del recuerdo inconsciente. Es decir, que el efecto no va a ser el de una vivencia real sola, como dice Lacan, sino su eficacia retroactiva, solo posible como recuerdo. De manera tal que ya de entrada la represión no es el efecto de un aparato preexistente, un aparato que aplica un mecanismo de defensa, como una defensa de un aparato ya dado, sino que es justamente fundante de un aparato psíquico. La represión como fundante de un aparato, no como un mecanismo de un aparato ya dado de entrada. Entonces vamos a encontrar eso en textos como Etiología de la histeria o textos en donde Freud produce algo que no había aparecido hasta su producción, que es homologar la memoria al olvido, el recuerdo al olvido. Lo que uno supone que es su contrario, vamos a decir, para Freud, está organizado con el mismo mecanismo psíquico de la represión. Con lo cual Freud va a homologar el olvido, como puede ser el olvido de nombres propios, con el recuerdo. No más, no es un texto que vamos a trabajar, pero seguramente vamos a hacer una lectura intertexto cuando trabajemos los recuerdos de infancia, el recuerdo encubridor, no vamos a poder dejar de remitirnos al olvido de nombres propios. ¿Y cómo vamos a poder, como hizo Freud, poner en el mismo modo de producción un recuerdo infantil con un olvido de nombres propios? O sea, quiero volver a que podamos conmovernos por este hallazgo freudiano, por esta producción freudiana. Bien, ese es algunos recortes del primer punto. En el segundo punto, debemos abordar y servirnos de la experiencia satisfacción, que es una ficción que le permite a Freud situar lo que él llama la naturaleza psíquica del deseo, y lo va a abordar justamente en un texto como el de los sueños, a pesar de que había introducido la vivencia de satisfacción ya en el proyecto. Entonces, la vivencia de satisfacción nos va a poder permitir ubicar el objeto perdido del deseo, que da cuenta de la pérdida de la naturalidad, la pérdida de la necesidad como fundamento de lo humano. La idea freudiana de que del grito al lenguaje hay un solo paso, eso está en el proyecto, un texto tan temprano. En la misma línea, y algo que recupera Lacan, la condición del otro, ese otro prehistórico, el otro en juego, que vale como nada más y nada menos, y vuelvo a repetir, esto está en el proyecto, el otro como fuente de todos los motivos morales, va a decir Freud. Cosa que Lacan va a rescatar en el Seminario de la Ética, Seminario 7, junto con la idea del complejo del semejante, ¿no? El complejo del semejante, tan temprano también en Freud, que está en el proyecto cuando trabaja la vivencia de satisfacción, en donde vamos a poder ubicar aquello del semejante
aquello del otro que sin embargo no es reconducible al cuerpo propio, no va al campo de la identificación, sino que funde ese exterior que Freud llamó la cosa, das Ding, esa exterioridad que Freud señala tan tempranamente y que Lacan rescata en el Seminario 7 y que va a ser uno de los puntapiés para poder situar cierta dimensión del objeto, de aquello que, si bien se juega en el campo de la palabra, le excede a su dominio. Bien, continúo con las unidades que vamos a abordar. La caída de la teoría traumática, tan famosa, que en absoluto es la caída del trauma. En absoluto la caída de la escena traumática en Freud es la caída del trauma. Por el contrario, sitúa un nuevo estatuto que se va a reformular hasta el final de la producción freudiana. ¿Qué introduce esa caída de la teoría traumática? Ese particular modo de la caída, que en absoluto, vuelvo, es la caída del trauma ni del traumatismo, sino que introduce una sexualidad para siempre separada de lo natural, separada del instinto, y es más, aún el primer dualismo que Freud señala en un texto como Tres ensayos, tan temprano, da cuenta de entrada que la pulsión no proviene del cuerpo, con lo cual rompe con la biología y rompe con un supuesto que nosotros tenemos de que la pulsión proviene de adentro, de esta lógica interior-exterior. Bueno, es algo que podemos trabajar y que vamos a poder verificar en Freud con una lectura que Lacan ordenó de ordenamiento y ordenó en el sentido de que hacemos bien en continuar con esa indicación. Por otro lado, el incipiente valor de la fantasía, que, como decía, en absoluto reemplaza el trauma. Es un error pensar que la caída de la escena traumática y la introducción de la fantasía supone un reemplazo de la dimensión del trauma. Por el contrario, tanto podríamos decir que la fantasía es la veladura del trauma y lo traumático. En absoluto subsume la escena fantasiada a la escena traumática que Freud había propuesto en Etiología de la Histeria, por ejemplo. En lugar de lo accidental que podemos situar, que cae de la dimensión de la escena traumática, y que sin embargo va a mantener el valor de lo accidental, un lugar, si ustedes quieren, sustancial en los textos de Freud, que ustedes lo van a poder encontrar no solo en las series complementarias, cuando Freud habla del vivenciar accidental del adulto, la dimensión del encuentro traumático del adulto, que para Freud se encuentra en la etiología, en una nueva manera de hablar de la etiología, en la conferencia 23, en donde lo que va a situar es aquello que aparece como contingente y que sin embargo reactiva algo que estaba y que para Freud va a ser la predisposición a contraer la neurosis. Esto es muy interesante porque uno podría decir que sin ese encuentro incontingente quizás no habría un desarrollo de la neurosis. Entonces me parece muy interesante retomar lo que Lacan plantea en el Seminario 11, justamente cuando va a trabajar el concepto de pulsión y sitúa ahí la dimensión de lo, si ustedes quieren, de lo estructural y dentro de lo estructural la dimensión contingente que tiene su lugar en la estructura. Hay que recordar
que en el seminario 11 que nosotros vamos a mencionar, los conceptos fundamentales para Lacan son conceptos freudianos. Repetición inconsciente, repetición, transferencia, pulsión. Los 4 conceptos fundamentales que no debiéramos decir que son los únicos fundamentales. Quizás en ese momento es lo que Lacan sugirió trabajar, pero son conceptos freudianos, que Lacan se dedica todo un seminario a trabajar y no es el único caso, el único seminario. El narcisismo, revisitado por Lacan con el estadio del espejo y los esquemas ópticos. Lacan continúa los esquemas ópticos aún en el seminario de la angustia. Entonces, trabajar introducción del narcisismo, leer ahí lo que Lacan leyó del estadio del espejo y de los esquemas ópticos, el lugar que permitirá delinear lo imaginario, la serie de objetos que permite ese texto distinguir, el objeto del autoerotismo, el objeto del narcisismo, el objeto de las series de la elección de objeto, el yo ideal y del ideal del yo, y algo que me parece sustancial tener en cuenta es la nueva nosología que Freud introduce con el narcisismo y que divide aguas a partir de la transferencia, neurosis de transferencia y neurosis narcisistas, y que es retomado hasta en la segunda tópica, donde nosotros vamos a concluir nuestro recorrido, con la última nosología que va a trabajar en neurosis y psicosis, que lo voy a comentar al final. Continúo entonces con nuestro desarrollo, les estoy comentando los puntos que vamos a trabajar, voy por el quinto, para ordenarlos un poco. El Edipo y la lectura que Lacan ha hecho de Edipo con sus 3 tiempos y la elaboración de la fantasía fundamental, ¿sí? Si ustedes recuerdan, pegan a un niño, es esa fantasía fundamental que Lacan recupera de Freud como el modo en que en la neurosis se inscribe la castración y al mismo tiempo su veladura. Lacan le dedica todo el seminario 5 a trabajar lo que viene ya trabajando de los 3 tiempos del Edipo, la metáfora paterna, digamos, ustedes saben el lugar que ha tenido en los diagnósticos diferenciales, pero sobre todo me interesa ese trabajo que Lacan realiza de los tiempos en donde una frase gramatical, simplemente una frase gramatical, es el sostén de la neurosis, la inscripción de la castración y al mismo tiempo su veladura. Creo que vale la pena hacer ese trabajo en Freud, y además porque esa dimensión fantasmática es recuperada varios años después con el problema económico del masoquismo que después voy a comentar. Bueno, paso a otro punto, la repetición. O sea, como ven, estoy tratando de tomar temas fundamentales que hacen a los conceptos que sostienen la clínica psicoanalítica, en donde justamente el concepto de la repetición no puede estar ausente. Y la repetición está en Freud muy tempranamente formulada y reformulada a partir de Más allá del principio del placer, de modo tal que ubicar lo que se presenta como compulsión y que permite reubicar de otro modo la transferencia, distinguiendo lo que insiste de lo que resiste. Bien, el lugar de la angustia. La angustia como ese aspecto central de la experiencia analítica en sus 3 versiones que van a ver que tienen toda su actualidad, como dice Lacan en algunas cuestiones de Freud, nada hay de caduco, y son recuperadas en el seminario 10, y que, como señalaba, hay todo un
digamos, un recorrido que nosotros podemos hacer en donde la castración está articulada, ¿no?, como el núcleo de las neurosis, no solo en la fantasía, sino también en la angustia, como esa dimensión del desamparo tan freudiana y que Lacan recupera y distingue de la dimensión del desamparo biológico. Nunca estamos tan desamparados como cuando la dependencia se instala. La dependencia se instala no necesariamente por la dimensión de la biología, sino por la respuesta del otro, cosa que debemos ubicar. Ya cerrando, el problema económico del masoquismo, que permite romper con la dicotomía que en realidad está planteada de entrada, romper con la dicotomía de sujeto-objeto, que se plantea a lo largo de todo este recorrido, pero que encuentra en este texto el problema económico del masoquismo, entre varias otras aristas, la dimensión esencial que implica la posición de objeto de entrada, como condición de posibilidad del sujeto. Fíjense lo que estoy diciendo, que es una aparente paradoja, ¿sí? La condición, la posición de objeto de entrada como condición de posibilidad del sujeto. Algo que nosotros vamos a trabajar a partir de ese texto del problema económico del masoquismo. Y por último, y ya cerrando lo que iremos trabajando en este recorrido, ubicar la última nosología freudiana con el texto de Neurosis y Psicosis, Pérdida de Realidad en Neurosis y Psicosis, el texto de la negación, en donde claramente nosotros vamos a poder diferenciar la psicosis de las neurosis y de las neurosis narcisistas. Solo con este texto nosotros podemos situar una diferencia entre la paranoia y la melancolía, que con algunos enunciados que se reducen a la forclusión del nombre del padre y la metáfora paterna resultan insuficientes para distinguir la paranoia de la melancolía y otras neurosis graves de las cuales nosotros vamos a charlar y que implican una dirección de la cura diferencial, no solo un diagnóstico diferencial, sino una dirección de la cura diferencial. Bueno, hasta aquí un poco era lo que les quería contar, de lo que vamos a trabajar. Fui un poco rápido para ponerlos en autos respecto de cuál es la tarea que nos espera, que les propongo. Vuelvo a trabajar con el texto al lado, esos libritos verdes, con el texto al lado, recortando, ¿sí?, en esa disciplina del comentario, los fragmentos que permiten sostener la clínica analítica, ¿sí?, los conceptos psicoanalíticos que sostienen una clínica psicoanalítica. Bueno, los invito a este programa. A mí me entusiasma mucho y me permite a mí también volver a poner en cuestión algunas cosas que uno supone ya dadas, ¿sí? Cada vez que uno se toma este trabajo de revisar los conceptos, se encuentra nuevamente con la tensión de ver si los puede sostener, si resiste. A eso apunta la disciplina del comentario, verla cómo resiste a aquellos planteos que uno ha hecho, resistir en el sentido de consistir, de si resultan lo suficientemente consistentes para seguir sosteniéndolos. Bueno, hasta aquí mi invitación, que espero los haya entusiasmado. ¿Sí? Muchas gracias, Estela. Bueno, vamos a también tener un tiempo para, si alguien, de acuerdo a lo que ha escuchado, quiere hacer algunas preguntas para Estela, vamos a en un momento pasar a ello. Yo quisiera antes tomar 2 minutos muy breves para contarles cuándo iniciamos y demás. Entonces, procedo a ello, pero si tienen preguntas, vayan preparándolas, por favor. Y
Miren, lo que ustedes acaban de escuchar es Lacan, lector de Freud, con que Freud iniciamos con Lacan, ¿no? Eh, Esto forma parte de este programa de formación y actualización en psicoanálisis y comienza justamente con este bloque de Lacan, lector de Freud, el jueves 26 de enero a las 17:30 horas de México. Van a ser, como ustedes ya lo escucharon, 16 encuentros, uno cada jueves en este horario. Y a la par, a partir de marzo, se suma el segundo bloque, que es lectura sistematizada de los escritos, que va a estar a cargo de Oscar Quiroga. Más adelante tendremos una charla como esta con Oscar Quiroga para que ustedes puedan conocer el contenido. Y estos dos bloques forman este programa de actualización de información en psicoanálisis. Entonces, bueno, si desde ya están interesados, pueden dejar mensaje en el chat, tanto Paola como Diana les podrán ir sumando información y prácticamente comentarles que pues para participar solamente tienen que decirnos, hacer su inscripción. Este programa se puede pagar de manera mensual, son 1,800 pesos mexicanos por los dos bloques, ya incluye los dos bloques, o también puede haber un pago único, ¿no? Que también representa un ahorro, que son 5,800 pesos. O se pueden inscribir solamente a este de la carta de lector de Freud, también con 4 pagos mensuales de 1,200 pesos. Esos son los precios mexicanos. Si quieren más detalles, contáctenos para que se los demos a detalle. Y reitero, iniciamos con Estela Eisenberg jueves 26 de enero, ¿de acuerdo? Bueno, prácticamente sería eso. Aquí en el chat hay un link que les dejamos con la información, el temario que acaba de desarrollar Estela. Lo pueden bajar, pueden ahí leer el argumento y ahí pueden encontrar más de lo que justo acabamos de desarrollar. Bien. Bueno, al final vamos a pasar a la parte de preguntas. Les pedimos las preguntas que puedan ser para Estela y después del bloque de preguntas, si ustedes tienen dudas de cómo inscribirse, etc., de lo que acabamos de mencionar, nos vamos a quedar el equipo de Yoica también para atenderles. Entonces, más bien ahorita será como el tiempo de las preguntas hacia lo teórico, hacia lo que se va a abordar el programa. Si alguien tiene, pues desde ya puede prender su micrófono y hacer preguntas. A mí Adelante. me encanta la interlocución, digamos. Lo que les propongo cuando nos encontremos es un ida y vuelta, ¿sí? Es decir, ir trabajando los fragmentos, por eso ustedes van a encontrar las páginas, interrumpirnos, tener la interlocución, ¿sí? Lo que les quería comentar hoy era, bueno, abrir un poquito, porque lo que ustedes van a encontrar en el programa es digamos, la mención del texto y las páginas, ¿sí? Con un título de cada unidad. Pero hoy mi intención era abrir y que puedan saber cómo, digamos, cuáles van a ser los ejes de cada trabajo, de cada unidad, que nosotros cuando nos veamos vamos a repetir y, digamos, a mí lo que me interesa en estos encuentros no es progresar en la lectura de Freud, sino profundizar, intensificar, ¿sí? Poder agarrar los conceptos para poder servirnos de ellos, que para eso están. Así que bueno, cuando quieran, ¿sí? Los escucho. Cualquier pregunta. ¿Se entendió el recorrido? ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Hola, Interlocutamos un poco. Hola Manuel, ¿cómo estás? muy bien. Me llamó mucho la atención lo que decía acerca de el acontecimiento traumático, y es que anteriormente yo había escuchado lecturas donde se señala que no hay una teoría del trauma en Lacan, ¿no? Como si fueran elaboraciones freudianas que se perdieran en algún momento y no volvemos a encontrar en el edificio teórico, ¿no? De Lacan. Entonces, no sé si podrías contarnos un poquito
poquito más de cómo fue ese puente hacia Lacan. Fue lo que a mí no me quedó muy claro. ¿Se escucha bien? ¿Está bien mi señal? Porque se me distorsionó un poco. Te entendí, Manuel, pero se me distorsionó un poco el sonido. ¿Se escucha bien? Ok. Varias cuestiones. Me parece muy importante tu pregunta, Manuel. Muy atinada. La primera cuestión es porque se supone que cuando Freud sitúa la caída de su teoría traumática, lo que se conoce como la caída de la teoría traumática, en donde él dice que esa escena de un encuentro como un atentado sexual, ¿sí?, entre un niño y un adulto, cuando él sitúa que esa caída se trata de una fantasía, se supone, ¿sí?, que Freud está diciendo que no hay trauma o que no hay encuentro traumático. Entonces creo que ahí hay una cuestión que es muy importante aclarar, porque la primera cuestión que quiero decir, para ya dejarlo sentado, es que un atentado sexual, ¿sí?, un atentado sexual no se olvida, ¿entiendes? No se olvida. ¿Sí? No es retorno de lo reprimido que alguien cuente un atentado sexual. No podemos nunca confundir una fantasía, ¿sí?, con una situación de abuso. Eso tiene que quedar prístino como el agua, no sé cómo decirle. ¿Se entiende lo que digo? Un abuso sexual no es retorno de lo reprimido. ¿Sí? Y puede suceder que alguien durante un tiempo no lo tenga presente, pero cuando aparece en el relato, no aparece como una fantasía. ¿Entiende? La fantasía de la cual Freud habla no es una fantasía relatada. Por el contrario. En todo caso, vuelvo porque es muy importante que esto quede claro. Cuando hay un abuso sexual no se trata de una fantasía. La fantasía es otra cosa, con lo cual, la caída de la teoría traumática, ¿sí?, y la dimensión de la fantasía, ¿sí?, en el caso de la neurosis, y no estoy hablando de un caso donde haya habido abuso, que el abuso no respeta estructuras, ¿se entiende? El abuso no tiene nada que ver con la estructura clínica, nada que ver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que Freud va a situar es que la fantasía es velo o defensa frente a la práctica autoerótica de la sexualidad infantil, que no tiene ninguna escena y que en el momento, digamos, de la salida, del abandono de los objetos primarios de amor, de la salida de la escena familiar, de la cual hay que salir, ¿sí?, lo que aparece es una escena fantasiada que va a ser el núcleo de las neurosis, que no es consciente, eso lo vamos a trabajar, lo vamos a situar. Pero entonces lo que Freud va a situar es que esa fantasía inconsciente vela, oculta la práctica sexual autoerótica. O lo voy a decir de esta manera: en la adolescencia, cuando aparece la masturbación en esa segunda oleada con la pubertad, ¿sí?, generalmente lo que aparece es lo que Freud llama una representación de deseo. ¿Qué quiere decir? En mi época se decía la chica o el muchacho del póster, se usaba la palabra póster. Hoy se usa la imagen del teléfono, ¿sí? Ver otro cuerpo que acompaña la escena onanista, vela que se extrae en la satisfacción del cuerpo propio, ¿sí? Tiene esa particularidad de ser un ocultamiento poco oculto, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Poco oculto, ¿sí? Ahora bien, ¿qué va a hacer Lacan? ¿Sí? Lacan va a situar el trauma, ¿sí?,
como el desencuentro, como la falta de encuentro natural entre el sujeto y el objeto. Eso va a instalar la dimensión del trauma de entrada, lo que Lacan va a llamar el arranque desdichado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de entrada no tenemos la posibilidad del encuentro adecuado, de la acción específica. ¿Sí? Entonces le va a dar al trauma un lugar estructural y va a situar lo traumático, esto es seminario 11, lo traumático como el encuentro con aquello que no es más que lo que no debiéramos encontrarnos. Parece un trabalenguas, ¿sí? Pero el latigé, como lo va a llamar, es un encuentro con algo que no se deja reducir por el campo de la imagen ni por el campo de la representación. Y lo que va a producir es un efecto de ruptura de la homeostasis, la ruptura del principio del placer. Retoma, si ustedes quieren, lo que Lacan va a plantear, lo que Freud va a plantear en el Más allá del principio del placer, como esa famosa ruptura de la protección antiestímulo, ¿sí? En donde esa ruptura de la protección antiestímulo es una especie de conmoción psíquica, ¿sí? En donde se trata de un instante en donde perdemos la referencia, ¿no? No sabemos quién somos, dónde estamos. ¿Vieron ese instante que el modelo para pensarlo, aunque no se reduce a eso, es el sueño traumático, que Freud recorta en las neurosis de guerra o en los sueños de los análisis, ¿sí? Esos sueños que lejos de velar, de ser el guardián del dormir, que es el propósito del sueño, lo que producen es un despertar. Pero cuando nos despertamos, cuando tenemos ese sacudón, ¿qué somos? ¿Quién somos? Es ese momento en donde perdemos la referencia. Aquello que nos representa, que es muy interesante recurrir a lo que Lacan dice del sujeto, ¿no? El sujeto es lo que representa un significante para otro significante. Sí, pero si en ese momento lo que aparece es esa dimensión del intervalo, esa dimensión de ruptura, ¿sí? Lo que tenemos es un efecto, si ustedes quieren, de susto, ¿sí? Terror, dice Freud, lo traumático, que, digamos, es el encuentro con lo real, para ponerlo entre comillas, algo que para trabajar, o es un encuentro con algo que hace las veces de real y vale como traumático. Y, digamos, fíjense que no es posible que en la misma escena se sostengan la dimensión del sujeto, es decir, la cadena significante, la dimensión del yo, ¿sí? Con su imagen especular, sino que en ese momento es un momento de impacto en donde el sujeto cae de la escena y el yo no se sostiene. Ese momento es la dimensión de lo traumático. Pero me encuentro con el trauma y no me encuentro con el trauma porque el sujeto ha caído de la escena. Me encuentro con el trauma no porque la imagen especular no se sostiene. Por eso hablamos de un encuentro imposible. ¿Sí? Es un encuentro que es un desencuentro. Pero hay trauma en Lacan, el trauma de la lengua, seminario 16, porque lo que va a situar Lacan es que este efecto de desencuentro con el objeto adecuado es efecto del lenguaje, es efecto de la lengua, que produce una dimensión de pérdida. Pérdida que hay que decir que es una ganancia de todo lo que hay. No una pérdida melancólica, ¿se entiende? Sino que es una pérdida que permite la riqueza de la diversidad. No sé si contesté, Manuel. Fui muy elíptica, pero bueno. Sí, Estela, muchas gracias. Algo que nos han preguntado la gente también al preguntar por el programa es referente a la complejidad o al nivel en cuanto a el recorrido que puedan tener en psicoanálisis. Es algo que pudieses Yo voy a decir. empezar
con el inicio. Por eso me interesa el orden cronológico. No por una cuestión de fechas, sino porque me interesa situar los momentos de producción y giro en la obra freudiana que permiten pensar distintos momentos de la clínica psicoanalítica y que son solidarios de las construcciones conceptuales que Freud fue produciendo. Por eso me interesa situar, si yo tuviera que situar dos grandes ejes, diría que los dos grandes ejes son inconsciente y pulsión. Inconsciente y pulsión. Entonces, desde inconsciente y pulsión, el inconsciente estructurado como un lenguaje, es lo que vamos a encontrar, y los vamos a encontrar en los escritos de Freud, en estado práctico, porque Freud se sirve de la palabra, ¿sí? Y los desarrollos de la pulsión que son solidarios de los desarrollos que van a llevar a Lacan a postular el objeto A, que por supuesto es una invención de Lacan, que no son sin los términos en los que Freud define la pulsión. Freud define la pulsión en 4 términos. A mí no me gusta decir 4 componentes, porque componentes da la impresión de que yo saco un componente. Yo saco un componente y no es más la pulsión. La pulsión son sus términos. ¿Qué términos? La meta, que es la satisfacción, la fuente, que es la zona erógena, el empuje, que es constante, y el objeto, que no es el mismo objeto que el de la causa del deseo, tiene otras vueltas que nosotros vamos a situar. Vamos a diferenciar el objeto que está en juego en la vivencia de satisfacción con el objeto que está en juego en la dimensión pulsional. Pero voy a partir del ABC. Vamos a trabajar la pulsión desde 3 ensayos hasta pulsiones y destinos. Con lo cual, digamos, no es necesario tener un recorrido de los conceptos freudianos, y además porque a mí me interesa esto, ¿no? Poner a prueba los conceptos y revisarlos y, digamos, poder hacer ese recorrido significa poder confrontarse también con aquello que uno supone que ya está dado, que ya está enseñado, que ya está dicho, ¿sí? Y me gusta volver a pasar por ahí, y es lo que les propongo, ¿no? Hola, Dimitra. ¿Cómo estás? Algunos que conozco. Qué bueno verlo. Aprovechar de hacer una consulta. Claro, Dimitra, ¿cómo estás? Le presté atención a cuando había mencionado algo respecto del diagnóstico diferencial entre neurosis y psicosis, y que la forclusión de la metáfora paterna era insuficiente para pensar la psicosis. La melancolía. Para Ya. poder diferenciar la paranoia de la melancolía. Si yo digo que, porque el modelo de la psicosis en Lacan es la paranoia, ¿no? El modelo de la psicosis. Si ustedes agarran el seminario 3, van a encontrarse que el trabajo del seminario 3 es sobre la psicosis. Si van a todo tratamiento, al tratamiento preliminar de, ¿no? de la psicosis, ahora no me acuerdo, no me sale el título, que trabaja el caso Schreber, ¿sí? El modelo es la paranoia. Sin embargo, digamos, hay lugares en donde Lacan trabaja la melancolía, que no hace un estudio extensivo, pero nos da varias pistas en el seminario 5, en el seminario 10. El seminario 10 es el de la angustia, y sin embargo hay algunas referencias de la melancolía. Y esto es genial, porque Freud, el manuscrito estoy diciendo, es cómo se genera la angustia, y el manuscrito G es la melancolía. Y en el manuscrito E va a diferenciar la angustia y la melancolía, y la primera vez que usa el término libido, lo utiliza en relación a la melancolía, lo cual es genial,
Y es genial que Lacan, por eso me parece genial hacer el contrapunto, Lacan en el seminario 10 da algunas referencias sobre la melancolía, en donde lo que va a hacer es situar el contrapunto con el duelo, ¿no? Y el trabajo va a estar en relación al objeto y al ideal. Entonces, sin corrernos o repensando algunas cuestiones que tienen que ver con la forclusión, la metáfora, hay otros elementos que nos van a poder permitir situar lo que es el campo de las neurosis graves, que no son las neurosis de transferencia, histeria, obsesión, ¿no? Nosotros tenemos otro tipo de consultas, no solo las de histeria y obsesión, tenemos consultas por anorexias, ataques de pánico, ¿no? Que no podemos reconducir rápidamente a la neurosis de transferencia, y que Freud nos da elementos para poder abordarlas cuando se sirve en su última nosología de retomar las neurosis narcisistas, articulando lo que había trabajado en la introducción del narcisismo, pero articulado a la segunda tópica, es decir, al superyo, punto central en la melancolía. Entonces, digamos, son algunos lugares por donde pasar para poder repensar algunas cuestiones, preguntarnos, ¿no? Y usar a los textos que son, los textos son nuestra clínica, y nuestra clínica es un texto, son textos. Entonces, la operación de lectura es sustancial, por eso yo le digo, me encanta hablar de los escritos freudianos. Los voy a bautizar, los escritos freudianos. Las obras freudianas son escritos. Ay, alguien me aplaudió, Georgina, gracias. ¿Te gusta que digas los escritos freudianos? Creo que esa creación que usted ha hecho entre el enlace entre Sigmund Freud y Jacques Lacan, wow, ¿por qué? Porque son como hermanos subsecuentes en relación de la idea que se ha formado magníficamente en Sigmund Freud, pero cómo luego la retoma Lacan, que es maravilloso. Entonces, poder hacer la creación entre las dos partes en los escritos freudianos, porque sabemos de los escritos lacanianos, ¿no? Que son famosísimos. Entonces, poder enlazar, bueno, pues que son hermanos del estudio inconsciente. Te agradezco el comentario. Se lo debo a mis maestros, debo decir, digamos, ¿no? Uno siempre es deudor de cierta enseñanza, y cuando, yo les cuento, yo me recibí en el año 82, hace unos años, y entonces Freud, como siempre sucede, bueno, semi-proscripto, vamos a decir, semi-proscripto. Había algunos, digamos, ¿no? que digamos, debo decir, Ostroff, que era el titular de la cátedra de psicoanálisis, digamos, de esa lacaniana de Freud, que la introdujo en la Argentina Mazzotta, Oscar Mazzotta, quizás lo escucharon, recomiendo las lecturas que ha hecho Lacan, tanto de Freud como de Lacan, y yo soy deudora de esa enseñanza y de los maestros que me han transmitido esos escritos, y además soy deudora de los alumnos, soy deudora, de eso se los digo, que hace 30 años que llevo adelante en la Universidad de Buenos Aires, digamos. Sin ellos, la lectura sistemática de Freud no hubiera sido posible, porque uno lee sistemáticamente cuando tiene que explicarlo también, además de sostenerlo en su clínica. Entonces, soy deudora y les agradezco a aquellos con los cuales yo puedo charlar acerca de la enseñanza de Freud, de Lacan y, por supuesto, de la clínica. Que, bueno, si alguien estuvo, digamos, yo
A mí me gusta dar cuenta de la clínica. Ustedes saben que, digamos, el tema es que, por supuesto, uno tiene que trabajar con la confidencialidad de los casos, pero poder trabajar los casos, no solo los de Freud y Lacan, que son, bueno, Lacan no comentó casos propios, hay que decir, Lacan comentaba casos de otros, porque sus alumnos eran sus pacientes, con lo cual era una situación complicada. Pero, digamos, los que han transcurrido en algunos espacios conmigo en Yoica, bueno, yo di un espacio en donde trabajé la polémica de los diagnósticos y durante 6 reuniones trabajé 6 casos clínicos míos en donde, bueno, nada, uno pone en cuestión la clínica que sostiene y a mí me interesa hacerlo. Bueno, no sé si hay preguntas, perdón, yo me extiendo a veces un poco en algunas explicaciones, soy un poco charlatana. Bueno, yo supongo que este encuentro va a quedar grabado y me pueden, digamos, dirigir preguntas si quieren, seguramente tienen mis datos, pueden acceder a ellos o pueden preguntarme a través de Yoica, pero bueno, los espero, yo tengo muchas ganas, les propongo, digamos, trabajar con los libritos verdes. Si no tienen libritos verdes, fotocopia de los libritos verdes. ¿Por qué? Yo no quiero fetichizar el texto, ¿se entiende? No quiero hacer del librito mi fetiche. Pero, como quiero proponerles leer, miren lo que dice acá, miren lo que dice allá, ¿sí? Que ustedes puedan preguntarme, pero acá dice esto y acá dice esto otro, ¿sí? Yo quisiera que ustedes tengan, aunque sea las fotocopias, se lo pueden bajar de internet, no voy a hacer una apología de las fotocopias ni de, digamos, los textos, pero me gustaría mucho que trabajemos, digamos, con cierta sintonía escrita, ¿sí? Bueno, pues Estela, muchísimas gracias. Creo que nadie más se anima a preguntar algo, entonces dejamos abiertos los canales de Yoica para que nos hagan llegar sus consultas. Y bueno, pues reiteramos la invitación. Nos vemos a partir del 27 de enero sobre los libros 26, verdes. Que no los, 26 de enero, jueves 26 de enero. Gracias. Sobre los libros verdes que no los tenga aún, en Yoica se los podemos dar de manera digital. Así que todos tendrán las lecturas. Bueno, pues daríamos por concluida esta presentación, esta sesión. Más adelante escucharemos a Oscar Quiroga para la segunda parte del programa. Y pues bueno, gracias por su compañía, por su asistencia. Nos quedaremos el equipo de Yoica aquí conectados por si tienen dudas de inscripciones y bueno, todo lo que tenga que ver relacionado a ello. Entonces, quien guste permanecer es bienvenida y bienvenido para aclarar ese tipo de dudas. Y quienes ya están inscritos, porque hay personas que ya están inscritas aquí también, entonces muchas gracias. Bienvenidos, nos vemos a partir de esta fecha. Pues muchas Bueno, gracias. muchas gracias a todos por acompañarme. Me encanta verlos y estar en interlocución. Y para los que están en el diplomado, este sábado voy a hablar de violencia. Para los que están en el diplomado. Así que los espero. Muy bien. Un gusto verlos. Chau, chau. Gracias. Bueno, Pau, pues podemos terminar por favor la grabación y